Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que estéis bien y pasando un buen tiempo también en familia durante esta temporada que se acostumbra mucho pues estar con familia y con nuestros seres queridos. Y pues vamos a tomar ahora el tiempo de estudio de los miércoles y el estudio de hoy será muy sencillo. No voy a ser tampoco muy extenso, pues al estar en casa es a veces un poco más complicado captar la atención. Pero hoy vamos a estudiar acerca de esos cambios o las transiciones que hay en nuestra vida. Normalmente, al ser ya el año nuevo que empieza este año nuevo 2022, normalmente empezamos a tener nuevas metas, nuevos proyectos y pues hay cambios, ¿no? De lo que pasó del 2021 a lo que pasará, si Dios lo permite, durante el 2022. Y hoy quiero meditar un poco acerca de esto, pero vamos a orar antes de iniciar este estudio. Padre, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias por tu palabra, porque podemos estudiar en ella, podemos conocerte y saber, Señor, que tú tienes un plan para el hombre. Te damos gracias porque podemos llegar ante ti en oración y también tener comunión contigo. Padre, te pido que en este tiempo podamos centrarnos solamente en tu palabra y así, Señor, pues conocer más de ti y también lo que tú deseas de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Pues como he dicho, va a ser un estudio acerca de un cambio o una transición. ¿Y qué mejor manera de estudiarlo? Centrándonos en el pueblo de Israel, pensando en la transición de Moisés a Josué. De Moisés a Josué, esta transición es muy interesante. Así que vamos a ver Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. La transición de Moisés a Josué. Dice así Josué 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente a todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y creo que todos conocemos muy bien la historia del pueblo de Israel en los tiempos de Moisés y en los tiempos de Josué. Pero tanto en la historia de Moisés como en la historia de Josué hay algo muy interesante, que es la palabra de Dios dada al pueblo. Dios habló a Moisés y se reveló a Moisés y también le dio a conocer los mandamientos por los cuales el pueblo debía de regirse. Y pues vemos que el pueblo de Israel en cierto sentido se rebeló en contra de Dios, no estaba de acuerdo con salir de Egipto,
Vemos en constantes ocasiones que había queja hacia Moisés diciendo que era mejor quedarse en Egipto que estar en el desierto sin comida, sin agua. Siempre había, o en muchos casos, había quejas, siendo que Dios había revelado su palabra al pueblo. Y el pueblo no se centró en la palabra de Dios, en lo que Dios les había revelado, ni tampoco en las bendiciones de Dios, sino que ellos pensaban en su vida antigua. Y ahora, pues en este tiempo, Moisés muere y Josué es el nuevo líder espiritual del pueblo. Y en el libro de Josué nosotros vemos que Dios da la victoria al pueblo de Israel. En este punto ya ha pasado el éxodo. 40 años después estuvieron, o durante 40 años estuvieron en el desierto, y fue inmediatamente después de la muerte de Moisés. Y realmente este libro podemos dividirlo en varias secciones, pero hay una sección que se llama La Conquista, que es desde el capítulo 1 hasta el versículo al capítulo 13. Y durante esta sección podemos ver que el pueblo, en primer lugar, se prepara para la conquista, capítulos 1 al 5. Están en una transición, ya no están con Moisés, el líder espiritual, ahora están con Josué y están en una transición de guerra. Durante 40 años el pueblo estuvo en el desierto, tuvieron pocas guerras, pero con Josué hay un cambio en el sentido de guerra. Así que el pueblo tiene que prepararse a esta transición. Y notemos que esta transición se centró en la palabra de Dios, se centró en la ley de Dios. Lo vemos en varios versículos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sé valiente para guardar la ley. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La importancia de la palabra de Dios a su pueblo. En este tiempo, pues sabemos que el pueblo tenía solamente, pues, el Pentateuco, como le llamamos, los escritos desde Génesis hasta Deuteronomio, pero Dios quiere que este nuevo líder, Josué, se centre en la palabra, no se centre en su capacidad, no ponga su atención en el pueblo de Israel, sino solamente en la palabra de Dios. Y es un cambio, pues podemos decir radical, que vivió el pueblo de Israel, de Moisés a Josué. En este tiempo estaba la segunda generación de los israelitas que salieron de Egipto y vieron a este nuevo líder espiritual. Y lo que queremos notar es que esta transición se centró en la palabra de Dios. Notemos algo interesante en el versículo 6 y versículo 7. Notemos estos dos versículos. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Notemos esa frase, esfuérzate y sé valiente. Después que dice esto, da una afirmación, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú, Josué, vas a dividir la tierra. Bien, ahora notemos versículo 7. Nuevamente, esfuérzate y sé muy valiente. Ya no es solamente sé valiente, ahora que dice sé muy valiente. Pero notemos para qué debe de ser valiente, aún más valiente. Versículo 7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sí, Josué, tienes que prepararte, tienes que ser valiente para repartir la tierra, pero aún más debes de tener más valentía en seguir la ley de Dios. Y esto es interesante porque la palabra valiente que aparece en este versículo, en el hebreo quiere decir estar alerta,
no solamente ser fuerte, no solamente de tener una fuerza, sino es de ser fuerte o tener esa fuerza, pero estar alerta, ser decisivo. Así que Dios le da mucha importancia a Josué, que él debe de estar alerta en la palabra de Dios. Sí, Josué debía de estar alerta, preparado para dividir la tierra, para guiar al pueblo de Israel, pero debía estar aún más preparado y más alerta para seguir la voluntad de Dios a través de su palabra. Así que vamos a pensar primeramente en esto. Sé valiente en cumplir la palabra. Pero ahora notemos algo en el versículo 8. Dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y en este versículo me llama mucho la atención que dice: nunca se apartará de tu boca. Sí, hace también énfasis en este versículo los actos, las acciones que debía hacer Josué, porque menciona haz con todo lo que está escrito. Pero lo que me llama la atención es que el versículo hace referencia al hablar. Nunca se apartará de tu boca. ¿Y por qué podemos pensar en esto? Recordemos que Josué es el líder espiritual del pueblo. Y como un líder, Josué tenía la responsabilidad de manifestar o de difundir el mensaje de Dios a su pueblo. Sí, porque Dios daba mandatos o daba órdenes o guiaba al pueblo a ciertas conquistas que iban a hacer, y era a través, pues, de Josué. Así que es importante que Josué, siendo el líder, guiara al pueblo de Israel. ¿Pero en qué sentido? A través de la palabra de Dios. Así que dos cosas que vamos a ver. En primer lugar, sé valiente en defender la palabra de Dios a pesar de la opresión y de la negación del pueblo. Recordemos que Dios le dice a Josué: sé muy valiente, sé alerta en la palabra mía, en mi palabra. Sé valiente, sé alerta, ten esa decisión, sé decisivo en la ley. Recordemos que el pueblo de Israel siempre o en muchas ocasiones se rebeló en contra de Dios. Había opresión también de los pueblos que vivían alrededor de Israel. Pero Dios desea que su pueblo y que Josué, siendo líder, sea valiente en defender la palabra de Dios. Porque si este hombre, Josué, defendía los valores de Dios, este carácter de Dios a través de su palabra, el pueblo tendría gran bendición. Él debía de ser valiente en defender la palabra de Dios, a pesar también de la negación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Y veamos cómo concluye Josué en el capítulo 24. Josué 24, versículos 14 al 15. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y esto es después de aproximadamente 7 años. Las batallas fueron alrededor de 7 años. El pueblo de Israel no siguió en la palabra de Dios. Pero Josué tenía que ser valiente y que a pesar de que todo el pueblo fuera ante dioses paganos, no siguieran al Dios verdadero, Josué siguió valiente. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué fue un hombre decisivo, un hombre que fue valiente en cumplir la palabra de Dios,
Fue valiente en defender la palabra de Dios. Dios le había dicho que siguiera la ley de Moisés, todo lo que había dicho a Moisés. Y Moisés fue valiente a pesar de que todo el pueblo negara a Dios y siguiera a dioses paganos. El pueblo de Israel fue necio con Moisés y el pueblo de Israel en ocasiones también fue necio con Josué. Pero Josué fue valiente en defender la palabra de Dios. Y es un cambio, es una transición del pueblo. El pueblo tenía un líder, Moisés, que recibió la ley, y ahora este nuevo líder, Josué, debía de procurar o tenía que procurar que el pueblo viviera en la ley. Y esta transición debía de ser centrado en la palabra de Dios. Y Josué vivió y defendió la palabra de Dios. Él fue un hombre valiente. A pesar de esta transición, a pesar de que el pueblo negara al Señor, Josué fue valiente y siguió en la palabra de Dios. Así que en primer lugar, sé valiente en defender la palabra de Dios. Y en segundo lugar, sé valiente en difundir la palabra de Dios. Versículo 8, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué declaró la palabra de Dios. Moisés difundió la palabra de Dios, porque él era el líder espiritual. Él manifestaba al pueblo la voluntad de Dios que él había declarado. Y él tenía que ser valiente y ser decisivo en difundir lo que Dios quería. Si hay pecado en el pueblo, Moisés tenía que declararlo. Si hay tristeza, congoja, Josué tenía que difundir este mensaje de Dios. Veamos Josué 24:16 en adelante. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Pero notemos lo que Josué dice al pueblo. Él fue valiente en difundir la palabra de Dios. Versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Ser valiente para difundir la palabra de Dios implica en ocasiones demostrar el pecado que hay en nuestra vida. Era una transición difícil porque el pueblo era un pueblo rebelde. Y Josué tenía que lidiar con esto, pero él fue valiente en difundir la palabra de Dios. Y veamos que fue algo reiterado. Versículo 20-21. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Esta es la segunda vez que el pueblo dice: sí, vamos a seguir a Jehová. Notemos lo que vuelve a decir Josué. Versículo 22. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigo contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirles. Y ellos dijeron: sí, Josué, somos testigos. Hemos dicho que sí. Dijeron: testigos somos. Muy bien, parece ser que el pueblo, cuando ya en reiteradas ocasiones
le dicen, pues lo hacen. Pero notemos que aún más Josué da un mensaje, versículo 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Pero notemos que él fue valiente y declaró al pueblo, ¿quieres servir a Dios? Deja tu pecado, deja los dioses paganos, deja estos dioses falsos. Solamente ten humildad de corazón y reconoce que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y si quieres servir a Jehová, quita los dioses, no solamente de tu hogar, sino de tu corazón. Versículo 23. E inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. En esta transición, Josué fue valiente en defender la palabra de Dios a pesar de la negación, a pesar de la opresión. Y Josué fue valiente en difundir la palabra de Dios en momentos difíciles. Así que es tiempo de que hoy meditemos en este año que está concluyendo. El año 2021 ha concluido. Hay una transición de alguna manera en nuestras vidas. Tenemos nuevas metas, nuevos proyectos, nuevas cosas que deseamos hacer. Y en las transiciones, lo importante que debemos de centrarnos en lo importante es la palabra de Dios. Y el ejemplo es Josué. Josué fue un hombre valiente en defender la palabra de Dios. Y en esta transición, en en estas nuevas metas que tú desees para tu vida, pon como prioridad la palabra de Dios. Durante este año que empezará, si Dios lo permite, tendrás luchas, tendrás pruebas, pero debes ser valiente en defender la palabra de Dios, a pesar de que personas niegan a Dios o que se opongan abiertamente a Dios. Y también debemos de ser valientes en difundir la palabra de Dios, aún en las transiciones. No sé cuáles son tus metas para este año 2022, pero lo que sí estoy seguro es que Dios quiere que centres tus metas en su voluntad y dentro de su palabra. Y voy a concluir con unos versículos que conocemos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No sé si puedes ver la similitud que hay en el versículo 17 a lo que Jehová le dijo a Josué en el capítulo 1, versículos 6 al 9. Dios le dijo a Josué, en esta transición, si buscas mi ley, mi palabra, tendrás bendición. Estarás preparado para las peleas. Estarás preparado para guiar al pueblo. Y es el mismo mensaje que Dios sigue teniendo para nuestras vidas. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, si meditamos en ella, veremos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y versículo 17 de 2 Timoteo 3, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Completamente preparado. La palabra de Dios es la que te va a preparar en esta transición de dejar
el año 2021 y empezar el año 2022. Así que en estos cambios y en estas transiciones de un año a otro, sé valiente en defender la palabra y sé valiente en difundir la palabra de Dios. Así que vamos a orar y terminaremos este estudio. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias por tu palabra, porque es la que nos guía, es quien nos ilumina, quien nos demuestra, Señor, quién eres y lo que tú deseas de nosotros. Padre, te pido que en este año que está por empezar, podamos meditar más en ti y que podamos centrarnos solamente en tu palabra y en lo que tú deseas para nuestra vida. Porque si es así, tendremos esa valentía para defender tu palabra a pesar de la opresión y valentía para difundir tu palabra a pesar de la negación. Te damos las gracias y Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Así que Dios os bendiga. Espero vernos pronto. Hasta luego.